Mientras muchas personas buscan nuevas formas de generar ingresos en un entorno económico cada vez más competitivo, existe un sector que crece silenciosamente, impulsado por el comercio electrónico, la digitalización y la necesidad de recibir productos de forma rápida y por supuesto eficiente, la logística de última milla. Lo que antes era simplemente transportar mercadería de un punto a otro, hoy se ha convertido en una oportunidad de emprendimiento con alto potencial de crecimiento. Cada compra realizada por Internet, cada pedido que llega a un mini market o cada material también que abastece una obra necesita una cadena logística que sea eficiente detrás. Pero ¿cómo transformar un camión en un negocio rentable? ¿Qué errores deben evitar quienes desean ingresar en este mercado? ¿Y cuáles son las oportunidades reales que ofrece hoy la última milla en Ecuador? Punto de encuentro para estar juntos. Jimena Ulestia. Bienvenidos. Con el auspicio de... Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales. Faes Pharma. Pasión por la salud. Pues está con nosotros esta tarde para hablar de estos temas Giovanni Proaño, director de marca Fotón División Comerciales, quien nos va a ayudar a entender cómo la logística definitivamente se está convirtiendo en una alternativa concreta para emprendedores y pequeños empresarios que buscan hacer crecer su patrimonio a través de este activo productivo. Giovanni, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jimena, ¿cómo estás? Muchas gracias Bien. por este espacio y en realidad todo lo que tú mencionaste es muy importante porque la asesoría dentro de este tipo de negocios es lo más importante. Porque lo que al final del camino lo que busca el cliente es tener productividad y ahorro que le genere una rentabilidad dentro de su negocio. Así es, definitivamente. Pero mira, cuando hablamos de logística de última milla, muchas personas piensan únicamente en entregas a domicilio. Y esto es mucho más. ¿Qué tan grande es realmente este mercado en nuestro país? A ver, dentro del Ecuador actualmente el tema de camiones está creciendo muy rápido. Hemos tenido un crecimiento interanual de más o menos del 64% del mercado. Esto lo que nos hace ver es que la gente cada vez va generando más negocios y la economía va creciendo. Hemos tenido, nosotros por ejemplo como Fotón del Ecuador tenemos un portafolio muy amplio que son 33 vehículos, que vamos desde un camioncito que se puede manejar con licencia tipo B de 1.5 toneladas hasta los tractocamiones de 560 caballos de fuerza. Pero se ha vuelto un segmento muy particular y muy importante para toda la industria, el segmento de última milla. ¿Cuál es el segmento de última milla? Todo lo que es carga liviana, desde 1.5 toneladas hasta 3.5 toneladas. Es última milla. En este caso, estos camioncitos tienen restricción, todos los camiones tienen restricción de entrar a ciertas ciudades, como por ejemplo el casco urbano de Quito, en Guayaquil también, Ambato. Pero hablamos de camiones grandes o estos pequeños grandes, también. Los grandes. Okay. Entonces, este mercado de camiones de eje simple, que son de última milla, tiene prácticamente el 48% del mercado. Se utiliza este tipo de camión. Entonces, la distribución grande se la hace por medio de tractocamiones o camiones grandes como mulas para llegar hasta los depósitos. Por eso ahora podemos ver en Tababela, aquí en Quito, que se están empezando a generar varias bodegas en los alrededores de la ciudad. Sí. Y ahí entra este segmento de última milla, donde uno tiene que saber cuánto quiere transportar. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos 1.5 toneladas, 2.5 toneladas en distintas versiones, en 3 versiones para ser exacto. Tenemos uno de 2.9 y uno de 3.5. Hablamos de 6 versiones en un solo segmento. ¿Por qué? Porque el cliente tiene que conocer cuánto tiene que cargar, cuáles son las restricciones en la ciudad en la que va a trabajar, y de esa manera nosotros le asesoramos para que pueda tener un negocio eficiente y mucho más rentable. Pero perdóname, una pregunta me viene aquí, y es que también tienen que tener un permiso de conducción específico, ¿cierto?
Los camiones de 1.5 toneladas se manejan con licencia tipo B, que es la normal, la que adquirimos nosotros para manejar un vehículo. Okay. A partir de 2.5 toneladas hasta 3.5 tienen que utilizar licencia especial, ya la profesional tipo C o licencia profesional tipo E. Okay. Entonces aquí sí... Eso también hay que tomar en cuenta, ¿no? Sí, por eso nosotros lo enfocamos mucho a nuestro mini track, que es el pequeñito de 1.5 toneladas, porque ese es como para emprendedores, el que no tiene la licencia, el que no ha invertido todavía en esa capacitación adicional que sí requiere un camión. Y el mercado se está moviendo de una manera muy rápida. En realidad, como los camiones son muy diversos y se pueden colocar distintos tipos de accesorio en la parte de atrás porque se los vende como chasis cabinado, entonces el cliente tiene esa opción de poder jugar con la carrocería, obviamente cumpliendo las leyes, para que su espacio sea el adecuado o colocar gavetas, dependiendo del tipo de negocio en el que ellos se manejen. Ahora, una pregunta, una reflexión. Definitivamente este segmento se ha convertido en una de las oportunidades de emprendimiento con mayor potencial de crecimiento en estos últimos años, entonces. Sí, en realidad antes, como podíamos ingresar con los camiones de las ciudades, se invertía en un solo camión y ese era el negocio. Ahora, en cambio, tienen que llegar a centros de depósito y esto ha generado que haya una diversificación de tipo de transporte y eso genera más fuentes de trabajo. Entonces, exacto. Todos estos cambios te ayudan mucho para el crecimiento económico de cada una de las ciudades. Ahora, este tipo de emprendimiento, digamos, ¿cómo nace? ¿Son empresas de logística que ya existen, que adquieren los camiones grandes, pero también los pequeños? ¿Cómo se maneja eso? Digamos, el tipo de cliente que ustedes tienen, ¿cuál es? El 80% de clientes de esta línea de última milla son clientes particulares. Ah, ok. Nosotros, en este caso, lo decimos que es el hombre camión. Negocios que están comenzando, digamos, ¿cierto? Sí, o personas que consiguen los contratos con las empresas grandes para poderles dar este servicio. Sí. Porque las empresas grandes, por lo general, lo que hacen es comprar la maquinaria, los camiones más grandes, que son mucho más costosos, una inversión más fuerte, y tercerizan este servicio alterno, porque ellos también no pueden llegar a sus puntos con sus productos tarde, porque eso significa una pérdida de ventas. Entonces, las empresas pueden empezar a rotar dando trabajo a externos y por eso es muy popular en este segmento que sean clientes particulares que entran al sistema. Y la inversión, perdóname que te interrumpa, la inversión es muy grande. ¿De qué estamos hablando? No, un camión, un mini track, por ejemplo, de 1.5 cuesta 14,990 y llegamos hasta uno de 3.5 toneladas que es de $18,500. Okay. Entonces, y vamos variando dependiendo de las especificaciones internas, comodidad, confort, porque hay que considerar que los clientes están en su día a día 8 horas sentados en el vehículo en el menor de los casos, entonces tienen que buscar alternativas de confort, que la cabina sea espaciosa, que los asientos sean cómodos, que tengan aire acondicionado, aparte de la capacidad de carga que estén buscando, ¿no? Entonces, este mercado es importante porque ellos son los encargados de tener abastecidas a las grandes cadenas o a los puntos. Y en caso de emprendedores, en cambio, tienen que cumplir con sus negocios porque viven de eso el día a día. Ahora, definitivamente este segmento, digamos que está impulsándose en demanda gracias al comercio electrónico, los cambios en el consumidor, las necesidades de las empresas. ¿Cuáles son los factores más preponderantes? Bueno, el mundo digital ahora es muy, muy fuerte. En realidad es como yo les digo a mis asesores. El e-commerce, ¿no? Sí. Como yo les digo a mis asesores, ahora los clientes vienen más informados que nosotros, porque ellos hacen primero un previo análisis de tanta información que se puede encontrar en las redes y eso hace que un negocio sea mucho más dinámico, que todos estemos informados, que todos busquemos productos mejores, porque el cliente no va y compra por un tradicionalismo como lo hacía antes. Ese es el motivo que las marcas chinas como Foton hemos crecido en ventas y ahora ya somos, entre todas las marcas chinas en camiones, somos el 62% del mercado. Sí. Lo que antes eran marcas tradicionales. Entonces el cliente se informa, el cliente va viendo y saben dónde hay el negocio. Entonces van buscando oportunidades donde pueden colocar su camión para poder trabajar.
Qué interesante. ¿Tú crees que estamos frente a una tendencia pasajera o es una transformación permanente de la economía? No, es una transformación permanente ya en la economía. Realmente yo he visto en otras ciudades, en metrópolis que tienen mayor cantidad de habitantes, esto es lo común porque hay que evitar el tráfico dentro de la ciudad. Claro. Pese a que son ciudades muy congestionadas, entonces esto va a seguir creciendo. Si nos vamos por el tema de última medida, lo que sí estamos viviendo también en la economía son ahorita varios temas de construcción. Por ejemplo, a nosotros, por inversiones que está haciendo el gobierno, se nos ha incrementado mucho la venta de volquetas, de mixers, que son para el concreto. Entonces, se empieza a ver ese dinamismo y estos camioncitos de última medida sirven para irles a dejar en las constructoras los materiales de construcción. Entonces, se ve una dinámica muy interesante dentro de la economía actualmente. Sí, me parece además una oportunidad que ya existe para personas que buscan independizarse y construir un negocio propio, ¿cierto? Sí, es muy importante porque muchas veces sabemos que el transporte es duro porque se tienen que dedicar muchas horas y es un esfuerzo físico, pero tiene su recompensa realmente cuando uno lo sabe manejar bien. Como consejos nosotros siempre damos que el mantenimiento es muy importante porque eso les va a mantener a los camiones activos. Aparte que si tienen un buen mantenimiento van a tener siempre menos fallas, menos gastos adicionales. Y también al ser diésel, antes veíamos que nuestro Minitrack la gente nos decía no, es a gasolina, por ejemplo, va a salir más caro el consumo. Y la gente quería que traigamos a diésel, pero ahora como la gasolina extra con la diésel se igualaron, en realidad ya es competitivo para todos. No es que nos vamos a sectorizar en un solo lado, sino que ya el negocio en cualquier tipo de vehículo se va a volver rentable. Lo que tenemos que hacer es manejar bien para evitar que existan consumos innecesarios. Claro, por supuesto, ahí hay que tener una persona especializada en el manejo de ese tipo de vehículo, digamos, ¿no? ¿Tú crees que muchas personas ven, o sea, hay que cambiar el chip, creo yo también, porque muchas personas pueden ver como un gasto esto en lugar de plantearse que puede convertirse en un activo productivo, permanente? Ese cambio de mentalidad, ¿cómo debe ser? Bueno, aquí yo creo que la gente siempre, todos como personas tenemos que pensar en ser visionarios, ver qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar. Plantearnos un objetivo y ahí sí empieza la investigación para que empecemos a buscar el producto que necesitamos. Por eso es muy importante que siempre el cliente o el consumidor de un camión que está enfocando su última medida vea los portafolios completos, porque ahí va a encontrar el camión ideal para su tipo y su forma de trabajo. Uh-huh. En este caso nosotros, por eso hemos tenido 6 opciones en este segmento, porque hay clientes que buscan más el confort, hay clientes que lo que buscan es un carro un poco más simple porque lo van a dar a un conductor y no quieren que se deteriore. Entonces estas son las opciones que uno tiene que empezar a ver para tener un negocio. O muchas personas buscan el motor más pequeño con menos caballaje para tener menos consumo de combustible. Entonces hay varias aristas y por eso es muy importante siempre que se acerquen y se pida una información y un asesoramiento en las... Y tener la asesoría de ustedes es fundamental, porque de lo contrario se pueden cometer errores. Y desde tu visión, ¿cuál es el error más frecuente que se comete o que cometen quienes quieren invertir en transporte para emprender? Bueno, el primer punto es el financiamiento. Muchas veces las personas no miden bien su capacidad de pago y ahí es cuando el transporte te consume, porque si tú calculas solo tu cuota mensual, ya estás cometiendo el primer error, porque aquí tú tienes que ir siempre haciendo un pequeño acumulado de dinero para llantas, para cambios de aceite, porque el recorrido que tú generas en un camión... Para el mantenimiento en general. Sí. De lo que un vehículo como el que nosotros usamos normalmente en la calle, del kilometraje promedio es de 20,000 kilómetros, en un camión está llegando a 40,000, entonces es mucho más acelerado los mantenimientos y los cambios que hay que ir haciendo. Entonces
Si uno no piensa bien en su deuda inicial y hace estos puntos adicionales que sin eso no funciona un camión, Claro. puede fracasar en su negocio. Claro, sí, no solamente es la cuota al adquirir el vehículo, sino el mantenimiento que tiene que darle permanentemente si es que quiere, pues, que produzca como es debido, ¿no? Sí, y ahí es muy importante siempre buscar también el respaldo de quién te vende. Y todos los vehículos pueden ser buenos, pero si no hay respaldo, las marcas se caen. Entonces, eso también nosotros lo vemos como un plus. Al ser parte del grupo de automotores de anexos que tiene más de 60 años en el país, a nosotros nos da la tranquilidad del producto que vendemos. Y eso también tiene que verlo el cliente. Ver Claro. empresas que ya tienen tradición en venta de vehículos, porque eso va a generar una estabilidad. ¿Qué pasa si una empresa quiebra y se va del país? Ese cliente no va a tener repuestos. Entonces, Claro. Un camión tiene que durarte mínimo 6 años por contratos que pasan ahora en las empresas y tiene una vida útil por ley de 20 años. Entonces Claro. uno tiene que pensar mucho a futuro. Pero yo creo que el primer paso es identificar esos nichos con demanda constante, ¿cierto? Para evitar operaciones ocasionales que afecten la rentabilidad. Entonces, saber exactamente cuál es el mercado al que te debes dirigir para saber qué tipo de vehículo es el que debes adquirir, ¿cierto? Sí, eso es muy importante, Ujú. porque no es lo mismo tener un camión con un furgón de carga seca, que si yo voy a transportar helados o cosas que necesiten refrigeración, yo tengo que comprar un furgón con termoquín. Claro. Entonces es el enfoque y en base a eso también varían los precios en los accesorios que colocas en un camión. Por eso sí es importante siempre realizarse un caso de negocio para ver lo que voy a hacer y ver todos los puntos de inversión que voy a tener. Exacto. Y ahí el corazón de la creo, inversión es el camión. Claro, Giovanni, y definitivamente comenzar con algo básico para luego seguir creciendo como emprendedor y convertir en una empresa, ¿cierto? Sí, porque mucha gente empieza con camiones sobredimensionados y si no encuentran trabajo se metieron en una deuda muy fuerte. Claro. Entonces, uno tiene que ir asegurando también en dónde puede trabajar porque hay cupos por empresas. Claro. Entonces, si yo me compro un camión de 6 toneladas y en realidad la empresa solo me puede dar 4.5 toneladas, yo invertí en un camión más grande que me va a generar más gastos. Claro. Y no voy a recibir el mismo retorno de lo que estoy trasladando. Y ahora, desde tu experiencia, ¿qué sectores ves tú que están demandando más servicios de transporte y distribución actualmente de ese sector? A ver, aquí hay un tema súper importante. Ahora hay cadenas alimenticias muy grandes aquí en el país que tienen que llegar a las tiendas pequeñas. Por el lado de la industria de alimentación ha habido un crecimiento alto. Se están generando muchas renovaciones también de flotas de las empresas de bebidas. Y de ahí el tema de construcción también se siente fuerte, cómo están creciendo en la movilización de estos insumos que generan los tipos de ferreterías, pero muy importantes crecimientos en zonas focalizadas, en especial en Quito y Guayaquil, ¿no? Sí. Pero, ¿tú qué crees para elegir definitivamente el vehículo, saber exactamente qué mercado es al que voy a llegar, ¿cierto? ¿Cuáles son las necesidades del mercado más urgentes para comenzar desde un negocio pequeño? Pero también la elección del vehículo puede determinar el éxito o el fracaso de un emprendimiento logístico, como estamos hablando. Entonces hay que saber priorizar las características de un emprendedor. Bueno, capacidad de carga, por supuesto, consumo de combustible, mantenimiento, maniobrabilidad, todo esto que estamos hablando, cómo hacer una elección correcta. Ahí es mucho la asesoría que se les da. O sea, no todos los productos pesan lo mismo. Por eso cuando un cliente llega donde nosotros le asesoramos para ver qué tipo de producto va a llevar. Porque un producto que, por ejemplo, viene congelado, o vamos a una parte más fácil, en una volqueta,
En una volqueta no es lo mismo la arena seca, es más liviana, puede estar cubierto todo el balde y es más liviano que llevar la arena del río, que pasa mucho en construcción, es mucho más pesado. Entonces ahí uno asesora al cliente y le dices, por tu tipo de producto, si vas a llevar arena seca, tú puedes llevar 12 metros cúbicos, pero si es arena pesada, máximo 9, porque si no la volqueta y va a quedar espacio para poder cargar más. Pero en cambio, el producto que tú compraste va a tener fallas mecánicas por sobrecarga. Y lo mismo pasa cuando uno va a ver en el tema de productos. No es lo mismo llevar colchones o almohadas que son livianos que llevar ciertos productos como frutas que sí son pesadas. Y entonces, esas son las partes en las que son muy importantes que las personas busquen asesoramiento. En las redes sociales o en las páginas web van a encontrar mucha información, sí, de qué tiene el producto. Pero uno también tiene que buscar la asesoría por parte de las personas que están metidos en el negocio que es la venta de camiones. Qué interesante, me parece fabuloso y me parece que es una gran opción para emprendedores. Ahora, además es supremamente importante contar con vehículos diseñados específicamente para operaciones urbanas, lo que estábamos hablando. Sí, básicamente un emprendedor, mi recomendación es empezar con algo pequeño y de ahí, en base al crecimiento, ir vendiéndolo y mejorando y creciendo dentro de los tonelajes. Por eso nosotros nos hemos alineado mucho en este mini track de 1.5, porque primero no tienes que tener licencia profesional. Es una inversión menos. Segundo, tú tienes ya una capacidad de 1.5, una camioneta te da hasta 1 tonelada, entonces tienes 0.5 más y un mini track te cuesta la mitad de lo que cuesta una camioneta. Claro. Y vas a tener el confort interno. Entonces, para un emprendedor, para alguien que se pone una tienda, una ferretería, o tienes tu negocio que distribuyes, por ejemplo, ahora hay muchos emprendedores que entregan a cadenas grandes de alimentos sus productos. Es empezar con este tipo de entregas, porque son entregas diarias. Entonces, nunca a lo más grande, sino empezar a invertir desde... Exacto. O buscar, digamos, el negocio preciso como para yo ofrecer el servicio. Oye, tenemos que volver a hablar de esto porque me parece interesantísimo, porque además te quiero contar que aquí en Punto de Encuentro yo promuevo mucho el emprendimiento y este es un muy buen tema. Así es que estaré buscándote, Giovanni, nuevamente. Un abrazo, muchas gracias por haber estado. Muchísimas gracias, Jimena. Te agradezco mucho por el espacio. Con mucho gusto, siempre bienvenido. Un abrazo. Punto de Encuentro, para estar juntos.